Uno puede decirse cosas que son verdades, pero otras que no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va y se mira al espejo y dice, uy, qué guapo. O de pronto, no sé si a alguien le ha pasado que va al espejo y hace, ¿no? No se nota tanto. ¿Cierto que sí? Otra cosa que podría no ser así como tan cierta acerca de uno es que uno es muy buena persona. Vamos a aplicarnos la pregunta, ¿eres buena persona? Apliquémosla a nosotros mismos. Piensa de ti mismo, ¿soy buena persona? Pensemos. Si estás pensando, me estás mirando nomás. Piénsalo. ¿Soy buena persona? Y ahora piensa por qué. Sustenta tu propia respuesta. Piensa por qué. ¿Listo? Marca la hoja y me la entregas, por favor. Listo, ¿ya pensaste por qué? Ahora fíjate si para la respuesta usaste de pronto una lista. Usualmente solemos hacer eso, usamos una lista en la que empezamos a nombrar cosas como estoy en la iglesia, canto para Dios, o soy buen estudiante, soy trabajador, soy un chico obediente, o respondo con mi casa, soy responsable con mi familia, busco que nunca tengan necesidad, y ese tipo de cosas. Podemos soler responder a esa pregunta, soy buena persona, con una lista. Pero si tú miramos esa lista de buenas acciones que nosotros ponemos, termina siendo engañosa. Por ejemplo, estar en la iglesia es una buena acción, ¿verdad? Pero ¿garantiza que los que estamos en la iglesia todos somos buenas personas? No. Ser buen estudiante es una buena acción, ¿verdad? Pero ¿garantiza que todos los buenos estudiantes son buenas personas? Ser buen trabajador es igual. Ser buen trabajador es una buena acción, pero ser buen trabajador garantiza el hecho de que las personas sean buenas trabajadoras, que son buenas personas, tampoco. Y así con todo. Así con todas las cosas, con responder con casa, con todas las buenas actividades que tú quieras poner allí. Y el Señor habla a través de la Biblia de muchas maneras acerca del concepto de bondad humana, de nuestro concepto de bondad. Y vamos a mirar un par de cosas a partir de la palabra de Dios. La primera está en Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo juntos con mucha actitud. Cuando tú lees la palabra de Dios en voz alta, causa un efecto bastante que me gusta mucho. Por eso te invito a que lo hagas también. Cuando leo la palabra de Dios personalmente y lo hago en voz alta, me doy cuenta que es algo diferente a leerla mentalmente. Vamos a leerla en voz alta juntos. ¿Listo? Dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa a ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, así uno tenga un concepto de uno de la más bella persona, es que soy un encanto. La verdad es que todos estamos impuros y corrompidos, y que cuando pensamos en una buena persona, bien sea de nosotros mismos o de alguien más, realmente nuestro concepto no es puro. No es porque ni nosotros ni esas personas sean 100% buenas, sino porque son más buenas que malas, ¿verdad? Entonces pensamos, no, es que esta persona la considero buena persona, y si la miro bien, no, sí tiene lo malo, pero es más buenita que mala. Sigue siendo buena persona, sigue siendo, uy, no, ya está poniendo fea. No, ya está mala, no, pero así es buena, es porque realmente tiene un porcentaje de bondad mayor que de maldad. La palabra de Dios también dice en Isaías capítulo 54, versículo 6 esto, vamos a leerlo. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Las hojas del otoño, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Así toda nuestra lista de bondades también lo está corrompida, está infectada, es impura. Y por eso pasan cosas como que cuando mamá se levanta y ve a su hijo demasiado juicioso, dice, ¿está enfermo? Y de pronto, uy, mejor dicho, hizo el desayuno, lavó la loza y todo, sin mandarlo, tendió la cama. Y después dice, mamá, ¿puedo salir esta noche con mis amigos? Entonces mamá dice, ya. Cosas como esa y muchas más, ¿no? De pronto alguien tiene un puesto trabajando para el Estado, y entre sus labores está hacer contrataciones, y entonces tiene que hacer una, y se acuerda de un amigo que sabe hacer eso,
Y entonces, en lugar de abrir la licitación para que se presenten diferentes proyectos, piensa en su amiguito y le dice: oiga, venga y preséntese, que yo lo pongo a trabajar aquí conmigo. Y el amigo, bueno, se presenta, y el otro no hace lo que debería hacer, sino que coge a su amigo y le da su trabajo, y el amigo le dice: gracias, amigo. ¿Eso cómo se llama? Corrupción, ¿cierto que sí? Ahora, la segunda cosa que nosotros podemos ver a partir de la palabra de Dios, de la que vamos a hablar acerca de nuestro concepto de bondad, miremoslo en Efesios capítulo 2 versículo 9. Te pido que lo leas conmigo. Dice el versículo 9: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno, ¿qué pasa? Ninguno puede jactarse de ser salvo. El versículo anterior dice esto, vamos a leer el 8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Ustedes qué cosa? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Ahora, aparte del precioso regalo de Dios de salvación, vemos que nuestra bondad es insuficiente. Nunca la bondad de un ser humano puede llevarlo a eliminar la maldad de su corazón. Por eso todos necesitamos ser salvos. Nadie por su propio mérito puede decir: es que yo soy hijo de Dios, o sea, espiritualmente mi genética es igual a la de Él. No puede hacerlo. Somos diferentes. ¿En qué? En que hay maldad aquí, y nuestra bondad no puede eliminarla. Por eso todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos salvación. ¿Estás conmigo? Todo el mundo la necesita. A pesar de eso, en épocas bíblicas como en la nuestra, en nuestra mentalidad está el hecho de pensar que si me están pasando cosas buenas, seguramente Dios me considera a mí una buena persona. Que si a mi familia le están pasando solo cosas buenas, yo soy buena persona. Pero que si me están pasando cosas malas, necesito a Dios. Y es un concepto errado, porque a las personas buenas también les llegan días malos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, dice: ármate de toda la armadura de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a usar a Pablo para escribir cosas que necesita todo hijo de Dios para su día a día. Y le dice: para que cuando llegue el día malo puedas estar de pie, y acabado todo, estar firme. Por eso cuando Job, bueno, ¿quién ha leído el libro de Job? Cuando Job empieza el libro y él antes de empezar su temporada difícil, vemos a Job en un estado financiero, wow, súper. Y la Biblia nunca dice que llegaran sus amigos a decirle: hey, ¿cómo estás? Y de pronto sus amigos apasionados por Dios de pronto lo visitaran desde lejos, a hablar con él acerca del Señor, y de pronto: hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, como que se preocuparan por si de pronto su relación con Dios estaba mala. No les importaba, porque ellos pensaban: bueno, tiene plata, está todo bien, debe estar bien con Dios también. Pero cuando este hombre cae en la ruina y cae en una prueba bien difícil, bien severa, ahí sí llegan todos y empiezan a decirle: usted está mal con Dios, ¿no? Usted está mal con Dios, y empiezan a asumirlo solamente por el hecho de que está en medio de un problema. Y Job capítulo 4 versículo 8 dice que uno de sus amigos le dice esto. Vamos a leer el versículo juntos. ¿Estás conmigo? Dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Eso era un invento de él o es un principio de Dios? Es un principio de Dios, reconfirmado en su palabra. Gálatas capítulo 6 dice: no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si alguien siembra cosas malas, ¿qué cosecha? Cosas malas. Si alguien siembra cosas buenas, ¿qué cosecha? Cosas buenas. El problema es que el amigo de Job no llega a preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue que llegaste hasta acá a estar así? No le pregunta nada de eso, sino que lo da por hecho. Da por hecho que su situación financiera difícil, las pérdidas que él ha sufrido, son consecuencia de que él ha obrado muy mal y está cosechando eso. Y no es cierto. Lo que pasa es que Job está siendo probado. Sin embargo, cuando Job sale de esa prueba, tiene un encuentro con Dios que va mucho más allá de lo que él conocía a Dios. Y cuando él se encuentra con él, le dice a Dios esto. Dice: reconozco que todo lo puedes y que no puedo esconder mis pensamientos, y que hablaba lo que yo no entendía. Había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Él necesitaba el problema.
para ir a un nivel de conexión con Dios mucho mayor. Pero el concepto que era, no, está todo bien, estoy bien con Dios, está todo mal, ahí sí lo necesito. Y en ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, un chico sale de la universidad y no tiene empleo. Uy, necesito a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, necesito empleo. Y Dios le da el empleo. Ay, no, ya estoy, ya, Señor está feliz conmigo, listo, ya no necesito buscar al Señor ni nada. De pronto un padre de familia, una madre de familia queda desempleada. Señor, ayúdame, Padre, te necesito. Llegó el empleo, ya hay mercado, ya hay de todo. Ay, ya no. Estoy enfermo, Señor, ayúdame, estoy enfermo. Mi familia, alguien está enfermo en mi familia, te necesito. Y busca a Dios. Pero cuando llega la salud, entonces ya no lo busco, ya no le sirvo, porque siento que como todo está bien con Dios también. Y yo me considero buen hijo de Dios sencillamente porque las cosas a mi alrededor están bien. No, nos vamos a separar, o mis papás se van a divorciar, la casa mía es un caos, Señor, ayúdame. Pero de pronto esa mujer que oraba porque su esposo se fue por allá, llega el esposo y ahora no busco a Dios porque estoy de luna de miel. Un concepto errado. Cuando los israelitas estaban allá esclavos en Egipto, ellos sabían que las cosas estaban muy difíciles. Sin embargo, en medio de esa dificultad había gente que clamaba a Dios. Cuando ellos salen de Egipto y ellos saben que Dios los va a llevar a una tierra prometida, ellos van de viaje, ¿no? Y ellos van de viaje a la tierra prometida y ellos piensan, uy, no, el Señor nos va a dar esa tierra prometida porque nosotros somos lo máximo, somos tan dignos. Entonces iban caminando en su viaje y se sentían así, genial. Y entonces el Señor usa a Moisés y les dice en Deuteronomio capítulo 9 versículo 4 al versículo 6, y te pido que lo leamos juntos. Dice: después de que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos, ¿qué cosa? Muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios las expulsará esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas. Será tiempo de juicio. Y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, dice: debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Wow. Quiero decirte que los brazos de Dios no se abrieron con amor para nosotros porque fuéramos buena gente. Es gracia, es un regalo. El amor de Dios es un regalo que sana, que salva, que hace libre a una persona, pero no tiene ningún mérito humano. Ahora, recibir una bendición de Dios, que tú recibas algo de Dios, que yo reciba algo de Dios, no me puede llevar a pensar que mi relación con Dios, que mi corazón es bueno y que mi relación con Dios está bien. Por esa manera de pensar, a veces uno puede creer que es un buen hijo de Dios porque hace buenas cosas. Entonces uno cree que es un buen hijo de Dios porque tiene ciertos hábitos. Entonces yo ya sé los hábitos de un cristiano, entonces yo los hago y por eso yo creo que soy un buen hijo de Dios. Pero Mateo capítulo 7 versículo 20 nos muestra al Señor Jesús dando una enseñanza, y Él dice: así como ustedes pueden reconocer a un buen árbol, ¿por qué? Por su fruto. Puedes reconocer a una buena persona, ¿por qué? Bueno, dice, puede reconocer a las personas, ¿por qué? Por sus acciones, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Listo, Mateo capítulo 7 dice eso. Así como tú puedes reconocer a un árbol por su fruto, tú puedes reconocer a las personas por sus acciones. Pero las acciones, ¿qué son entonces? En la comparación del Señor Jesús, son fruto. Son fruto. ¿Estás conmigo? Son fruto, no son esencia. Son fruto. Y hay un grave error en uno cuando uno piensa que las acciones son esencia, porque no lo son. Las buenas acciones son consecuencia de lo que pasa aquí adentro. ¿Estás conmigo? Las buenas acciones son consecuencia. Un grupo de los que más hizo resistencia al Señor Jesús mientras Él tuvo vida
Uno de los grupos que más procuró su muerte. Era un grupo que tenía como más elevada característica el hecho de que sus buenas acciones eran consideradas para ellos como la esencia de su buena relación con Dios. Ellos pensaban que por sus hábitos y sus estrictas disciplinas, ellos eran considerados buenos a los ojos de Dios. A estas personas el Señor Jesús, entre otras cosas, las llamó sepulcros blanqueados, porque su apariencia era muy pura, pero su interior estaba podrido. En Juan capítulo 9, la palabra de Dios nos muestra al Señor Jesús sanando a un hombre ciego de nacimiento. ¿Tú has pensado lo valioso que son tus sentidos? Cada uno de ellos. Realmente no tener alguno representa una gran dificultad. Es un gran reto no tener alguno. Este hombre era ciego de nacimiento. Había afrontado el gran reto de no tener la visión durante toda su vida. Pero un día se encuentra con el Señor Jesús y el Señor Jesús lo sana. Llega, escupe en el piso. ¡Puf! Escupe en el piso y arma barro. Y con el barro se lo pone en los ojos. Imagínense, es tan agradable, ¿no? Le pone la mascarilla y con la mascarilla puesta le dice a él: ve y te lavas en el tal estanque. Y él va y se lava, y cuando él se lava puede ver. No, ese hombre se vuelve loco y empieza a decirle a todo el mundo que puede ver. Y de una vez, ¿sabes quiénes caen? Los fariseos le caen. ¿Cómo es que puedes ver en sábado? Y el Señor Jesús lo había sanado porque él estaba buscando, a través de todo esto que él hacía el sábado, mostrar que el reposo era él, que el descanso era él, que la tierra prometida no era un terreno, sino que era él mismo. Pero no entendían, eran ciegos y se ponen enojados con el Señor Jesús. O sea, si tú hubieras visto a ese hombre ciego, ¿qué hubieras hecho? Ay, no, qué tristeza, el Señor lo sanó. O te hubieras puesto feliz. ¿Qué hubieras hecho? Bueno, pero esta gente se enoja mucho. Y en medio de la confrontación el Señor Jesús les dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces ellos le refutan al Señor Jesús y le dicen: ¿estás diciendo que somos ciegos? Y el Señor les dice: no, porque si ustedes reconocieran que son ciegos no tendrían ningún problema. El problema es que ustedes son ciegos y creen que ven. No sé si alguna vez te haya pensado que tú piensas en algo como el arrepentimiento y tú piensas: eso lo necesitan tales personas que son malas. Esa persona que hace eso que no me gusta a mí, tan feo, esa persona necesita arrepentimiento, ese también. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2 versículo 1: si tú tienes la capacidad de decir que alguien es malo, te condenas a ti mismo y no tienes excusa, porque tú que señalas a otro debes ser consciente de que hace las mismas cosas. La misma maldad que hay en ellos está en todos. Todo ser humano necesita arrepentimiento. Todo ser humano necesita arrepentimiento. ¿Estás conmigo? Todo ser humano necesita arrepentimiento. Un día al Señor Jesús se le acerca un hombre, un líder religioso. Esto está en Lucas capítulo 18, también está en Mateo 19 y en Marcos 10. Pero en Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19, vamos a tomarlo de ahí como referencia. La palabra de Dios dice esto, te pido que lo leas conmigo. ¿Listo? ¿Estás ahí? Bien, vamos a leerlo. Dice: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta le hace? Dice: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Mateo capítulo 19, cuando cuenta ese texto, dice que el hombre le pregunta: maestro bueno, ¿qué buena acción debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué estaba buscando este líder religioso? Estaba buscando otro ítem para su lista de bondades, otro ítem para poner ahí, considerarse una buena persona delante de Dios. Y el Señor Jesús le responde de esta manera. Mira el versículo 19. ¿Estás conmigo ahí? ¿Listos? Dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Jesús era bueno o no? ¿Sí era bueno o no? 100%. 100%. Jesús es bueno. Era la imagen de Dios, Dios comprimido en un ser humano. El milagro de que Dios se hubiera hecho carne y viviera en un hombre. 100% bondad, 0% maldad. Por eso es que es mi Salvador.
pero que sea el tuyo también. Pudo serlo. Por eso borró mis pecados, porque Él era puro, 100%. Pero Él le pregunta a este hombre: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le hace la pregunta? No era porque Jesús no era bueno. Él no le hace esta pregunta porque Jesús no era bueno. Él quería confrontar su concepto de bondad. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué hago milagros? A mucha gente le gustan mucho las señales y que pasen esas cosas. El Señor Jesús acerca de las señales dice en Juan capítulo 5: cosas más trascendentales que esas ustedes me verán hacer. La salvación es más importante. A los fariseos también les encantaban, dice el Señor Jesús también dice: la generación incrédula y perversa demanda señales para creer, pero no les voy a dar ninguna, sino que el Hijo de Dios va a morir y va a resucitar 3 días después. Y Él le dice a este hombre, le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué lo llamaría bueno? Tal vez porque lo veía haciendo milagros, ¿cierto? O tal vez porque le echaba cepillo, le quería echar cepillo para que el Señor Jesús le dijera: no, pero tú ya la tienes, campeón, con todo lo que haces. Sí, tal vez él estaba esperando ese tipo de cosas. Pero el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Sigue diciendo el versículo: le respondió Jesús. ¿Y qué más dice? Solo Dios es verdaderamente bueno. Y mira que nosotros podemos tener las mejores intenciones de bondad, pero la bondad pura y perfecta no es un atributo humano. Solo Dios es bueno. Es un atributo divino. Mientras tanto, son puros intentos impuros de ser buena gente. Puros intentos de ser buena gente. Cuando se viven esos intentos, hay unos patrones de bondad tan desbalanceados. Como que una persona, por ejemplo, tiene muy buen concepto en la calle, lo ven sus amigos y dicen: no, este es un tipazo, qué buen amigo, y le dan la mano. No, este tipo es, mejor dicho, como dicen por ahí, para las que sea. Pero llega a la casa y es como, mejor dicho, el terror, es el diablo en la casa. Sus papás, los hijos se esconden, su esposa tiene temor de que él llegue, pero él se considera genial, no siente ningún tipo de necesidad de cambio. Pasan cosas como que una persona siente que porque aporta en su casa con sus responsabilidades no necesita dar afecto, pero se siente re bien, no hace falta un abrazo, se siente súper. Pasa que una persona tiene hábitos como venir a la iglesia, que es un fruto genial y que lo debe tener todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe estar plantado en una casa, ser iglesia, amar y servir a Dios. Pero sienten que porque pronto viene y afuera sigue siendo la misma persona, ya Dios me ve súper bien. Sienten que porque una persona puede, cuando tiene esos conceptos, puede sentir que sirve en la iglesia, pero en su casa no sirve y no se da cuenta de que su corazón está errado. El que sirve en la iglesia sirve en la casa, sirve en la calle, sirve en todas partes. En todas partes. Una persona puede decir: yo amo a Dios, y no servirle. Y eso es desbalanceado. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y le servirás. Y es completamente coherente. No hay relación de amor sin servicio, piénsalo bien. No hay relación de amor sin servicio. El que no sirve es porque no ama. Ahora el Señor Jesús está ahí frente a este hombre. Y entonces el Señor después, en Lucas, le empieza a decir: solamente Dios es bueno, pero voy a contestar a tu pregunta. Los mandamientos conoces, ¿verdad? Digo: sí, yo los he obedecido desde que era un niño. Y entonces empieza a nombrarlos: 1, 2, 3, todos los mandamientos. El hombre se los sabe súper de memoria. Y cuando acaba, él siente, mejor dicho, hace ese checklist. Él dice: hoy no, genial. Y de pronto el Señor Jesús le dice: una cosa te falta. Y el Señor Jesús le dice: ve. Y le da un trato personal. Esto es solo para él, es solo para él. El Señor trata con él y le dice: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Era el trato personal con él. No sabemos qué hubiera pasado si este hombre lo hubiera hecho. Tal vez era un reto, como cuando Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta, ¿te acuerdas? Le quedaba un manojito de harina y un poquitico de aceite, y él le dijo: no, se estaba muriendo la gente de hambre. Y él le dice: no le vas a hacer el último pan a tu hijo que está ahí, se va a morir de hambre. No, me lo vas a hacer primero a mí. Y me lo haces por favor a la carta. Y esta mujer ve a un hombre extraño pidiéndole el único pan que le diera a su hijo y exigiéndoselo. Pero ella decide hacerlo, se lo prepara y empieza a ver un milagro. Aunque la gente alrededor tenía hambre, ella, que decidió confiar en Dios, empezó a ver cómo el puñado de hambre no se acabó nunca, ni el aceite tampoco.
Tal vez Dios estaba retando a este hombre a través de Jesús a que sencillamente diera un paso de fe, pero no lo hizo. La palabra de Dios dice que este hombre se puso triste y le dio la espalda a Jesús y se fue. De ahí de esta historia es que el Señor Jesús dice: es muy difícil que un rico entre al reino del cielo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Había un tesoro en su corazón grandísimo. Es que no estamos hablando de billetes ni de monedas, ¿verdad? Había un tesoro en su corazón que ocupaba el lugar de Dios. Él estaba preocupado por hacer buenas acciones. Ahora este hombre quería añadir una buena acción a su lista para tener la vida eterna. Él le pregunta al Señor Jesús: ¿qué debería hacer para tener la vida eterna? La respuesta es nada. No puedes hacer nada. No hay ninguna acción que haga que tú merezcas la vida eterna. Una persona empieza a disfrutar de la verdadera bondad de Dios, que es un atributo divino, cuando Dios vive dentro de él. Cuando una persona puede reconocer delante de Dios: no puedo ser bueno por mi propia cuenta, te necesito. Reconoce que ha pecado, que falla, y le dice a Dios: quiero que vivas en mi interior, que me perdones. Y sucede un milagro que el Señor Jesús llama el nuevo nacimiento. Eso, que Dios viva en tu interior, eso, iglesia, eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. En ese momento la bondad de Dios se transporta a tu corazón y se convierte en tu casa. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 y versículo 23. Vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Versículo 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, ¿y qué más? Y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Mientras tú y yo estemos en esta vida, nunca podremos decir: yo soy 100% bueno igual que Dios. Pero cuando Dios viene a vivir en tu interior, entramos en un proceso en el que cada día nos parecemos más a Jesús, y todo nuestro porcentaje de maldad se reduce tanto que lo único malo que queda son nuestros errores involuntarios. Nunca más un deseo de hacer lo malo, de dañar a alguien. Y empezamos a ser guiados por Él y a parecernos más a Jesús hasta el último día de nuestra vida. Es un proceso de crecimiento constante. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21. Vamos a leerlo juntos. Dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Qué más dice? Léelo en voz alta, porfa. ¿Qué dice? Que Él produzca en ustedes. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? Dios. Dice que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bueno, alguien le puede dar un aplauso al Señor. Ser una persona buena delante de Dios no es cuestión de memoria y de aprender hábitos. Todas las buenas acciones son fruto ¿de qué? De una vida de conexión, de que Dios viva en tu interior. Por eso el Señor Jesús dijo: separados de mí no pueden hacer nada. Entonces mira que una persona que ha aprendido a caminar con el Señor y ha estado de su mano, pero un día decide: ay no, ya aprendí a vivir como hijo tuyo, y se suelta de Dios, le pasa exactamente lo mismo que le pasa a una rama cargada de fruto que es cortada del árbol. Empieza a morir de inmediato. Empieza a morir de inmediato. ¿Estás conmigo? Conexión. Vamos a ponernos de pie, por favor. Te esperamos en todas nuestras celebraciones. Entre semana, miércoles 7 p.m. Fin de semana, sábados 7 p.m. Domingos 9 a.m. Carrera 11, 840. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Asambleas de Dios Socorro.